el gran salón de mármol, bajo los candelabros encendidos, todos rieron. Rieron de ella, de su vestido sencillo, de su osadía. Porque doña Isabel de Arencia, hija de una familia noble pero arruinada, había cometido el peor de los pecados sociales: casarse por amor con un escudero. Mientras las damas escondían la burla tras sus abanicos y los caballeros murmuraban sobre su desgracia, Isabel mantenía la cabeza erguida, no por orgullo, sino porque en sus ojos había algo más fuerte que la vergüenza, una fe silenciosa en el hombre que eligió. Lo que nadie sabía, ni siquiera ella, era que ese hombre, don Gabriel de Saavedra, no era un simple escudero. Bajo el acero del uniforme y la humildad de sus gestos, corría la sangre de la realeza, y el día en que el reino se tambaleó entre traiciones y secretos, su verdad saldría a la luz, cambiando para siempre el destino del trono y del corazón que lo amaba. Si alguna vez te han hecho sentir que amar a alguien simple era una vergüenza, esta historia te recordará que el amor verdadero no se mide por títulos, sino por coraje. Quédate hasta el final, suscríbete, dale me gusta y cuéntame desde dónde ves esta historia. ¿Alguna vez te enamoraste de alguien que el mundo no aprobaba? Quédate hasta el final, porque cuando la verdad salga a la luz, entenderás que ninguna burla puede apagar el amor destinado por el alma. Suscríbete a Crónicas de Coronas y Besos y acompáñanos en esta historia donde la humillación se convierte en gloria. Los muros del Palacio de Arencia temblaban con la música del banquete real. Las luces de los candelabros reflejaban el oro, las risas y la hipocresía de la nobleza. Aquella noche, todos hablaban de lo mismo: la deshonra de doña Isabel de Arencia, la joven que había osado casarse con un simple escudero. El rumor había recorrido los pasillos como fuego en un campo seco. ¿Una dama de sangre azul con un sirviente de establos? Susurraban las mujeres con abanicos de plumas. «¡Qué afrenta para la corona!», decían los hombres, fingiendo indignación mientras saboreaban el vino dulce de la envidia. En medio de aquel torbellino de murmullos, Isabel entró en el salón. No vestía joyas ni sedas. Su vestido era blanco, sencillo, pero su porte era digno de una reina. Caminó con el rostro erguido, mientras las miradas la seguían como cuchillos. A su lado, Gabriel de Saavedra, el escudero por quien había abandonado el lujo, avanzaba con el paso firme de quien conoce su valor, aunque el mundo lo niegue. La reina madre, sentada en su trono de marfil, dejó escapar una carcajada seca. ¡Qué espectáculo tan curioso! La flor más prometedora del linaje Arencia marchitándose entre espinas plebeyas. El silencio cayó sobre la sala. Isabel inclinó la cabeza con respeto, pero sus ojos brillaban con una fuerza que ninguna corona podía apagar. «Majestad», dijo con voz serena, «no hay espina en quien ama con verdad». Las damas se miraron escandalizadas. El rey, viejo y cansado, intentó suavizar el momento con un gesto de mano, pero las risas ya se habían desatado. La humillación fue total. Aquella misma noche el padre de Isabel, el conde Arencia, fue convocado ante el Consejo Real. Su fortuna fue congelada, sus tierras puestas bajo vigilancia. Una hija que se mezcla con la servidumbre no puede representar la nobleza del reino, dictó el ministro con frialdad. Cuando regresó a casa, Isabel ya estaba empacando lo poco que poseía. Gabriel la ayudaba en silencio, guardando cada prenda con el cuidado de quien protege un tesoro. «No te arrepientas, Isabel», dijo finalmente con la voz baja pero firme. «No me arrepiento de ti, Gabriel. Me duele solo ver lo que hacen del amor». Salieron al amanecer. Detrás de ellos, la ciudad despertaba, indiferente. El eco de las risas de la corte aún resonaba entre las torres del palacio, pero Isabel no volvió la vista atrás. Se refugiaron en una pequeña casa de piedra, junto a los límites del bosque real. Allí, entre el canto de los pájaros y el olor del pan horneado, comenzó su nueva vida. Gabriel, que antes vestía el acero de la Guardia Real, ahora cortaba leña y araba la tierra. Isabel,
Acostumbrada a las sedas, lavaba la ropa con las manos y sembraba flores junto a la ventana. Pero en las noches, cuando el fuego se apagaba, ella notaba en su marido un silencio extraño. A veces, lo encontraba mirando un medallón dorado que siempre llevaba colgado al cuello. «¿Qué recuerdas cuando miras eso?», te preguntó una vez. Gabriel sonrió, pero sus ojos decían otra cosa. «Recuerdo lo que nunca pude tener». Isabel no insistió. Sabía que cada persona guarda heridas que no se curan con palabras. Sin embargo, mientras dormía, una inquietud la perseguía. ¿Quién era realmente aquel hombre que había desafiado a la corte por ella? ¿Y qué secreto guardaba detrás de su silencio? El viento soplaba contra los muros de su refugio, y el murmullo del bosque parecía advertir que el pasado aún no había dicho su última palabra. Los días en la casa de piedra se sucedían lentos, marcados por el sonido de las campanas lejanas del pueblo y el canto de los gallos al amanecer. Isabel despertaba temprano, con el cabello suelto, envuelta en la luz dorada que entraba por la ventana. Aquel lugar no tenía los lujos de la corte, pero tenía algo que allí nunca conoció: paz. Aprendió a amasar el pan, a coser sus propios vestidos y a llenar los jarrones con flores silvestres. Gabriel la observaba desde el campo, con las manos endurecidas por el trabajo y los ojos llenos de ternura. A veces, mientras araba la tierra, pensaba que la vida era más justa en la humildad que en el mármol de los palacios. Las noches eran su refugio. Se sentaban junto al fuego, compartiendo historias y risas. Isabel tocaba una melodía suave en una vieja flauta de madera, y Gabriel la miraba como si cada nota le recordara algo perdido en el tiempo. Pero había instantes, breves, casi imperceptibles, en los que él se alejaba en silencio, como si escuchara un eco que solo él podía oír. Una tarde, Isabel lo encontró junto al arroyo, con el rostro bañado por la luz del ocaso. Entre sus manos, sostenía aquel medallón dorado que siempre llevaba oculto bajo la camisa. «¿Por qué lo escondes?», preguntó ella, acercándose despacio. Gabriel dudó un instante. Luego, lo guardó con cuidado. «Porque hay cosas que el mundo no está listo para entender». Isabel sintió una punzada en el pecho. No era celos, ni miedo. Era la intuición de que ese hombre, al que amaba con toda su alma, pertenecía a un lugar que todavía no conocía. Pero en lugar de insistir, lo abrazó por la espalda, apoyando la cabeza en su hombro. «No importa de dónde vienes, Gabriel, solo importa que estás aquí». Él asintió, pero su silencio decía lo contrario. Las semanas pasaron, y el rumor del mundo comenzó a golpear su puerta. Un viajero del norte, que descansó una noche en su casa, reconoció a Gabriel. «¿No eres tú el escudero de la Guardia Real? ¿El que desapareció después del escándalo de la dama Arencia?». Gabriel fingió no oír, pero su mirada se volvió dura, casi sombría. Esa noche, Isabel no pudo dormir. Mientras escuchaba la lluvia golpear el techo, recordó las palabras del viajero y el brillo extraño en los ojos de su esposo. Al amanecer, Gabriel ya no estaba en la cama. Lo vio a lo lejos, montado en su caballo, cabalgando hacia la colina que dominaba el bosque. Cuando regresó, llevaba el rostro empapado de sudor y un pergamino oculto en el cinturón. «¿Dónde estuviste?», preguntó Isabel con voz temblorosa. «Cumpliendo con algo que juré hace mucho tiempo», respondió él, sin mirarla. Durante los días siguientes, una inquietud invisible se apoderó de la casa. A veces, llegaban mensajeros con sellos de cera. Gabriel los recibía lejos de la vista de Isabel, y en las noches, su esposa lo veía escribir a la luz de una vela, con la expresión de quien carga un peso que no puede compartir. Hasta que un día, mientras lavaba la ropa en el arroyo, Isabel escuchó los rumores del pueblo. «El rey está enfermo. Dicen que busca a alguien, a un heredero perdido». El eco de esas palabras la hizo detenerse. El agua fría le corrió entre los dedos, pero su mente ya estaba en otro lugar. Miró hacia la colina donde solía desaparecer su esposo, y comprendió que los secretos que él guardaba estaban a punto de salir a la luz. Esa noche,
Gabriel regresó más tarde que nunca. Isabel lo esperó junto al fuego, con el corazón ardiendo de preguntas que no sabía cómo formular. Pero él solo se acercó, le tomó las manos y dijo en voz baja: «Si algún día descubres quién soy, prométeme que no dejarás de amarme». Y sin decir más, apagó la lámpara y se perdió en la oscuridad de la noche, mientras el medallón dorado brillaba débilmente bajo la luna. La noche cayó pesada sobre el valle, con un silencio tan denso que ni los grillos se atrevían a cantar. El fuego del hogar parpadeaba débilmente, proyectando sombras que bailaban sobre las paredes de piedra. Isabel aguardaba despierta, con la carta que Gabriel había dejado sobre la mesa. El sello de cera dorada mostraba un símbolo que nunca había visto antes: un león coronado en mitad de un sol. Con las manos temblorosas, rompió el sello. Las primeras líneas estaban escritas con una caligrafía impecable. Por mandato de Su Majestad Alaric II, se requiere la presencia inmediata de Gabriel de Saavedra en la corte real. El deber del linaje no puede permanecer oculto por más tiempo. Isabel sintió que el aire se le escapaba del pecho. Volvió a leer la carta, una y otra vez, como si cada palabra pudiera tener otro significado. Pero no lo tenía. Gabriel, su esposo, el hombre que la nobleza había despreciado, estaba siendo llamado por el propio rey. Esa misma noche, cuando él regresó, su rostro lo decía todo. Traía el polvo del camino y la mirada de alguien que ya no pertenece a un solo mundo. «Lo sabes, ¿verdad?», murmuró, dejando la espada sobre la mesa. Isabel asintió. «¿Qué significa todo esto, Gabriel? ¿Por qué te reclama el rey?». El silencio que siguió fue tan largo que el fuego se extinguió por completo. Él se sentó frente a ella y habló con voz grave, casi un susurro: «Porque no soy quien tú crees. Fui criado como escudero, pero nací en el palacio. Mi verdadero nombre es Gabriel Alaric, hijo del rey, y de una mujer a la que la historia quiso borrar». Isabel lo miró sin comprender. «¿Tu madre?». «Una dama española, Catalina de Aragonés. El rey la amó, pero su unión fue considerada una ofensa política. Cuando ella quedó encinta, la enviaron lejos y ordenaron que el niño, yo, desapareciera». Isabel cubrió la boca con las manos. La revelación cayó sobre ella como una tormenta. Todo encajaba: el medallón, las cartas, los mensajeros, el escudero al que el mundo había ridiculizado. Era en realidad el hijo oculto del rey. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó con lágrimas en los ojos. Gabriel bajó la mirada: «Porque temía que me amaras por lo que soy y no por lo que fui contigo. Porque cada título, cada corona, trae consigo una maldición, y yo solo quería vivir como un hombre». Isabel tomó sus manos y las llevó a su pecho. «Eres más rey aquí, en este silencio, que cualquiera de los que gobiernan desde un trono». Él la abrazó con fuerza, pero una sombra se cernía sobre los dos. Alguien más conocía el secreto. Esa misma noche, un desconocido golpeó la puerta con insistencia. Gabriel abrió, y un hombre cubierto con una capa negra le entregó un pergamino sellado con el escudo de la corte. «El consejo ya lo sabe», dijo el mensajero antes de desaparecer en la oscuridad. El pergamino contenía pocas palabras, pero bastaron para helarles la sangre. «Tu nombre ha sido pronunciado en los pasillos del poder. Algunos te llaman heredero, otros, amenaza». Gabriel arrojó la carta al fuego. El sello real se derritió lentamente, como si el destino mismo se fundiera ante sus ojos. «Ya no hay vuelta atrás», dijo mirando las llamas. Isabel se acercó a él con la voz quebrada. «¿Qué van a hacerte?». «Lo que el poder siempre hace cuando teme perder su corona: destruir». Al amanecer, los cascos de los caballos resonaron en la colina. Una comitiva del rey se acercaba con estandartes dorados. El pasado había llegado, y con él, el precio de la verdad. El amanecer llegó envuelto en un aire pesado, como si el cielo mismo presintiera lo que estaba por suceder. Frente a la casa de piedra, la comitiva real aguardaba en silencio.
Estandartes dorados ondeaban en el viento y los caballos relinchaban con impaciencia. En el centro, un emisario vestido de terciopelo azul se inclinó ante Gabriel. Su Majestad, el rey Alaric II, ordena su regreso inmediato al palacio. El reino tiene preguntas y necesita respuestas. Isabel apretó la mano de su esposo. Gabriel la miró con una mezcla de dolor y determinación. No temo a las preguntas del reino, sino a las mentiras que me esperarán allí. Subieron al carruaje en silencio. Mientras avanzaban por los caminos empedrados que conducían al castillo, Isabel observaba las torres que se alzaban a lo lejos, las mismas que un día la habían visto marcharse entre burlas y lágrimas. El eco de aquellas risas aún resonaba en su memoria. Pero ahora, algo había cambiado. Ya no regresaba como una dama humillada, sino como la esposa del heredero secreto del trono. Las puertas del castillo se abrieron con un estrépito solemne. En el gran salón, los cortesanos formaron una línea, fingiendo respeto. Algunos inclinaban la cabeza con miedo, otros con envidia. Y en el trono, más envejecido pero aún imponente, el rey Alaric II observaba con los ojos empañados por el tiempo. «Así que regresaste, hijo mío», murmuró con voz quebrada. Gabriel se arrodilló, bajando la cabeza. «No regresé por la sangre, padre, sino por la verdad». El silencio se hizo tan profundo que incluso los relojes parecieron detenerse. La reina madre, sentada a la derecha del rey, apretó el abanico con fuerza. Su mirada de hielo se clavó en Isabel, de pies a cabeza. ¿Y ella? ¿Es la campesina por la que abandonaste tu linaje? Isabel sostuvo su mirada sin pestañear. Soy la mujer que él eligió sin que un título se interpusiera entre su alma y la mía. Un murmullo recorrió el salón. La reina madre sonrió con desdén. Qué poético. Pero los cuentos de amor no gobiernan reinos, querida. Los destruyen. El rey se levantó con esfuerzo alzando la mano. Basta, Gabriel es mi sangre, y ella, su esposa legítima. No habrá más deshonra en este palacio. Pero la corte no se rinde tan fácilmente. En los pasillos los ministros cuchicheaban, los nobles tramaban, y las damas afilaban sus lenguas como espadas. Esa misma noche, durante el banquete en honor al príncipe recuperado, Isabel se sintió fuera de lugar. El perfume del poder era sofocante. Las copas de vino se alzaban en brindis hipócritas, y cada sonrisa parecía esconder veneno. Una condesa se acercó, fingiendo amabilidad. «Debe de ser extraño para usted pasar del barro a los mármoles, ¿no?» Isabel sonrió con suavidad. «El barro me enseñó a reconocer quién se ensucia por dentro». Gabriel la observaba desde el otro extremo del salón. Orgulloso, pero preocupado. Sabía que el peligro no estaba solo en los cuchillos visibles, sino en los susurros del poder. Horas más tarde, un sirviente anónimo deslizó un mensaje bajo la puerta de sus aposentos. Gabriel lo abrió con el ceño fruncido. «No todos celebran tu regreso, príncipe. Hay quienes recuerdan la sangre que te dio la vida y desean verla correr de nuevo». El mensaje no tenía firma, solo el dibujo de un cuervo. Gabriel apretó el papel hasta convertirlo en cenizas. Miró a Isabel dormida, con el rostro iluminado por la luna, y comprendió que su lucha no era solo por un trono, sino por proteger el único amor verdadero que había conocido. Pero en los muros del palacio, el pasado seguía vivo, y la traición aguardaba en silencio su momento para actuar. Las noches en el castillo de Alaric eran más frías que las de cualquier invierno. Detrás de los tapices dorados y los pasillos de mármol, las sombras tenían voz, y en ellas, la reina madre susurraba planes que podrían cambiar el curso del reino. Una campesina en el trono. Una vergüenza para nuestra estirpe. Decía con veneno en la voz. Si el pueblo la ve junto al heredero, creerá que cualquiera puede ser reina, y eso sería el principio del caos. Su confidente, el duque de Valdris, asintió con una sonrisa serpenteante. La solución es simple, Alteza. No hay reino sin sacrificio,
Y no hay sacrificio más silencioso que el de una mujer desaparecida. Esa misma noche, Isabel sintió el peligro antes de verlo. Un ruido en el corredor la despertó. Tomó una lámpara y avanzó despacio. Las sombras parecían moverse a su paso, como si el castillo mismo respirara su miedo. En la galería principal, vio una figura encapuchada. «¿Quién anda ahí?», preguntó con voz firme. La figura corrió, dejando caer un sobre lacrado con el sello real. Lo abrió con manos temblorosas. Dentro, una nota escrita con tinta roja. «Cuando el amor se mezcla con la corona, alguien siempre pierde la cabeza». Isabel guardó la carta bajo su vestido y regresó a su habitación, donde encontró a Gabriel despierto. Sus ojos, oscuros y llenos de preocupación, se clavaron en los suyos. «Te lo advertí, Isabel. Aquí el amor es un peligro. Entonces amémonos como un secreto», susurró ella, apoyando su frente en la de él. «Pero uno que nadie pueda destruir». A la mañana siguiente, un nuevo rumor recorrió la corte. Alguien había intentado envenenar la copa del príncipe. Durante el banquete, Gabriel levantó su vaso y lo dejó caer de golpe al suelo. El vino se derramó como sangre sobre el mármol. «Si este es el precio de la verdad», dijo con voz fría, «entonces que el trono sepa que no me arrodillaré ante el miedo». Los cortesanos se miraron entre sí, fingiendo sorpresa, pero el terror era real. La reina madre apretó los labios furiosa. Isabel comprendió en ese instante que la guerra ya no era por poder, sino por supervivencia. Esa noche, mientras el castillo dormía, una doncella fiel tocó discretamente la puerta de sus aposentos. «Mi señora, la reina ha dado órdenes. Mañana os enviarán al monasterio de Vandelia. Dicen que será por vuestra seguridad, pero todos sabemos lo que eso significa». Isabel empalideció. El monasterio era el lugar donde la corona enterraba a sus escándalos. «Gracias, niña», susurró, «pero no dejaré que me borren tan fácilmente». Corrió al salón principal, donde encontró a Gabriel revisando mapas y pergaminos. «Nos separarán», le dijo sin aliento. «Te enviarán al norte con escolta y a mí al monasterio». Gabriel la tomó de los hombros. «No lo permitiré, no te dejaré caer en sus manos». Él sabía que enfrentarse al consejo significaba declararse enemigo de la propia corona, pero por primera vez en años, el miedo no lo detuvo. Abrió un cofre de hierro y sacó el medallón de su madre. Lo colocó en las manos de Isabel. «Si algo me sucede, ve a las colinas del este. Allí hay un hombre llamado Fray Alonso. Él conoce la verdad de mi nacimiento. Y si llega el momento, muéstrales esto. Será tu escudo». Isabel sintió el peso del medallón como si sostuviera el destino del reino. «No quiero coronas, Gabriel. Solo quiero vivir contigo». Él la besó, un beso breve y desesperado. «Entonces lucha conmigo, no por mí». Afuera, el amanecer teñía de oro las torres del castillo, pero el día traería algo más que luz. Traería el primer golpe de una guerra que se libraría no con espadas, sino con verdades. El amanecer llegó con un frío extraño, uno que no pertenecía a la estación. Los guardias golpearon la puerta de los aposentos con violencia, despertando a Isabel sobresaltada. Antes de que pudiera hablar, 2 soldados la sujetaron por los brazos. «Por orden de la reina madre será trasladada al monasterio de Vandelia», declaró el capitán con voz dura. «En nombre de la seguridad de la corona». Gabriel apareció en el pasillo, descalzo, con el rostro descompuesto por la furia. «Nadie tocará a mi esposa». «Mi señor», dijo el capitán bajando la mirada, «el mandato lleva el sello del rey». Esa última frase cayó como una daga. Gabriel se detuvo. Sabía lo que eso significaba. La reina había manipulado el sello real. El mismo símbolo que debía proteger, ahora se usaba para destruir. Isabel, con los ojos llenos de lágrimas, intentó calmarlo. «No luches aquí. Te necesitan vivo, no mártir». Él la abrazó con desesperación, como si cada segundo fuera el último. «Te sacaré de donde te lleven, lo juro por mi nombre y por el tuyo».
La escolta la arrastró fuera del castillo. Sus pasos resonaban en el mármol como tambores de guerra. El carruaje partió hacia el norte, escoltado por soldados armados y el estandarte real ondeando bajo el amanecer. Desde las murallas, Gabriel observó cómo desaparecía en el horizonte. Apretó los puños hasta sangrar. «Si el trono se interpone entre nosotros», susurró, «entonces el trono caerá». Mientras tanto, en los oscuros corredores del palacio, la reina madre celebraba su victoria. El duque de Valdris, su confidente, se inclinó ante ella. «El pueblo cree que el príncipe envió a la campesina lejos. Su reputación está a salvo». La reina sonrió con frialdad. «El pueblo cree lo que el poder le ordena creer. Pero el poder tiene oídos». Entre las sombras, una doncella leal, Lucía, escuchó la conversación. Aquella noche escapó del castillo y cabalgó bajo la tormenta hasta la casa de piedra donde habían vivido Isabel y Gabriel. Allí, encontró al príncipe rodeado de mapas y cartas, preparando su rebelión silenciosa. «Mi señor», dijo empapada por la lluvia, «ella no está a salvo. La reina planea su muerte». Gabriel se levantó de golpe. Los relámpagos iluminaban su rostro, mitad furia, mitad dolor. «Entonces que el reino se prepare, no habrá más silencio». Reunió a un pequeño grupo de hombres leales, antiguos escuderos, soldados exiliados, campesinos que recordaban la bondad de Isabel. Juntos, cabalgaron bajo la lluvia, dejando atrás las murallas de piedra. En el monasterio, Isabel rezaba en la penumbra, no por su vida sino por el alma de Gabriel. Las monjas murmuraban oraciones, pero ella escuchaba otra cosa: el galope lejano que se acercaba, el rugido del viento que parecía pronunciar su nombre. Esa noche, una voz familiar la llamó desde la oscuridad del claustro. «Isabel». Ella corrió hacia la ventana. A lo lejos, vio una silueta sobre un caballo negro, sosteniendo una antorcha. Era él. Gabriel había cumplido su promesa, pero el sonido de las trompetas no tardó en llenar el aire. La Guardia Real había sido alertada. El monasterio se convirtió en un campo de caos y fuego. Isabel intentó huir, pero fue detenida por las hermanas que la protegían. «No salgas, hija. Si te atrapan, no habrá salvación». Ella rompió el cerco, corriendo entre el humo y los gritos. El fuego iluminaba los muros del monasterio, y entre las sombras vio a Gabriel luchando contra los soldados. Sus espadas chocaban bajo la tormenta, como si los dioses mismos asistieran al combate. Cuando por fin se encontraron, él la tomó de la mano y la llevó hasta el caballo. «Sube. No mirarás atrás. ¿Y tú? Mi destino no está en la huida, está en el fuego que arde detrás de ti». Isabel quiso resistirse, pero Gabriel la alzó sobre la montura. «Vive, por nosotros». Ella cabalgó entre lágrimas, mientras el monasterio ardía a sus espaldas. La última imagen que guardó fue la de su amado, de pie entre las llamas, con el medallón brillando en el pecho, como si el sol hubiera descendido para llevárselo. El amanecer llegó teñido de humo. Desde la colina, Isabel vio el monasterio reducido a cenizas. El cielo ardía todavía, y en medio del resplandor anaranjado, creyó ver, por un instante, la silueta de Gabriel, erguido entre las llamas como un héroe de leyenda. Luego el fuego lo consumió todo. El caballo avanzaba sin rumbo, guiado por el instinto. Isabel, cubierta de ceniza y lágrimas, apenas respiraba. En su regazo, el medallón de oro que él había puesto en sus manos brillaba débilmente, como si aún contuviera el calor de su corazón. Durante días cabalgó sin descanso. Cruzó bosques, valles y aldeas sin nombre. Los campesinos murmuraban rumores. El príncipe rebelde ha muerto. El monasterio ardió con todos dentro. El linaje del rey se ha extinguido. Pero ella no escuchaba. Dentro de su pecho, el amor seguía vivo. Y sabía que si el amor sobrevive a la muerte, entonces no puede morir del todo. Semanas después, Isabel llegó a las colinas del este, tal como Gabriel le había indicado. Allí, entre montañas cubiertas de niebla,
encontró una pequeña abadía donde el tiempo parecía haberse detenido. Un anciano de barba blanca salió a recibirla. «Sois vos, la mujer del príncipe». Ella asintió, incapaz de pronunciar palabra. El monje se inclinó. «Él me habló de vos. Dijo que, si algún día llegabais, traería consigo la última esperanza del reino». Isabel sacó el medallón y lo colocó sobre la mesa. El anciano lo abrió con cuidado. Dentro había un pergamino enrollado, cubierto de sellos rotos. El monje lo desenrolló lentamente. Era una carta firmada por el rey Alaric II. «A quien encuentre este mensaje, sepa que mi hijo Gabriel Alaric es el verdadero heredero de mi corona. Si cae antes de ocupar su trono, su nombre deberá vivir en quien lleve su sangre». Isabel llevó una mano a su vientre. El mundo pareció detenerse. Una lágrima cayó sobre el pergamino. «Entonces su nombre vivirá», susurró, «porque lleva su sangre dentro de mí». Los meses pasaron en silencio. La guerra se desató en el reino. Los partidarios del príncipe caído se enfrentaron a la corona en nombre de la justicia. Y mientras el caos envolvía a los poderosos, Isabel dio a luz en una noche de tormenta. El monje colocó al recién nacido en sus brazos. Era un niño de ojos oscuros y cabello negro, igual que su padre. «¿Cómo lo llamaréis?», preguntó. Ella lo miró con la voz temblorosa. «Gabriel, como el hombre que me enseñó que el amor vale más que un trono». Afuera, la tormenta rugía con furia, pero en el interior de la abadía, una nueva llama había nacido. Una llama que no podían apagar ni las coronas ni las espadas. Años después, cuando el niño creció, el pueblo empezó a contar historias. Hablaban del heredero del fuego, el niño que había nacido entre ruinas para traer esperanza. Decían que su madre, una mujer sin corona, lo educaba para gobernar con justicia, y que cada noche, antes de dormir, le contaba la historia de un amor que desafió a todo un reino. En lo alto de las colinas, Isabel observaba el horizonte. El sol poniente teñía el cielo del mismo tono dorado que los ojos de Gabriel. El viento soplaba suave entre los árboles, y ella cerró los ojos. Por un momento creyó escuchar su voz. «Te dije que volvería, Isabel, y lo hice, en la vida que ahora llevas entre tus brazos». Ella sonrió, con lágrimas en los ojos, sosteniendo al niño. El amor había vencido al tiempo, al poder y al miedo, porque algunos hombres nacen para reinar, y otros para encender el alma del mundo. El rumor viajó como el viento entre trigales. En las colinas del este vivía una mujer sin título que educaba a un niño con modales de príncipe. Unos lo llamaban fábula, otros blasfemia. Para el pueblo era esperanza. Isabel no buscó templos ni salones. Levantó una escuela de puertas abiertas en la vieja abadía, donde el pan se partía junto con los libros y la justicia se aprendía mirando a los ojos. El niño, Gabriel, crecía oyendo dos lenguajes, el del deber y el del amor. En las noches frías, preguntaba por su padre. Isabel le mostraba el medallón y decía: «Tu padre encendió una hoguera para que otros encontraran el camino. Tú cuidarás el fuego no para quemar, sino para alumbrar». Con los años, los mismos que se burlaron en la corte empezaron a pronunciar su nombre en voz baja, con respeto. No por miedo a espadas, sino por la evidencia. Donde Isabel y su hijo ponían el pie, florecían los huertos, se pacificaban las rencillas, volvía la risa a las plazas. El reino, cansado de intrigas, comenzó a girar, no en torno a una corona de oro, sino alrededor de una verdad antigua como la tierra. La nobleza no se hereda en pergaminos, se demuestra en el pan compartido. Una tarde, un mensajero real llegó, sin trompetas. Traía un pergamino nuevo sellado con cera carmesí. No exigía, invitaba. Que Gabriel Alaric, hijo de quien encendió el fuego, visite la capital cuando lo decida. El reino necesita manos limpias, ojos claros. Isabel leyó la carta.
La dobló con calma y la guardó junto al medallón. Luego miró a su hijo. Los mismos ojos que un día la miraron entre llamas. ¿Iremos, madre?, preguntó él. «Iremos cuando entiendas esto», respondió, posando una mano sobre su pecho. «La única corona que no pesa es la que se lleva aquí. El resto es metal». Al amanecer siguiente, antes de cualquier viaje, reunieron a los vecinos en el atrio de la abadía. Isabel habló sin alzar la voz y, sin embargo, cada palabra parecía tensar un arco invisible en los corazones. «No iremos a reclamar un trono», dijo. «Iremos a ofrecer servicio. Si el reino nos quiere por lo que somos, nos tendrá enteros. Si nos quiere por lo que aparentamos, volveremos a casa. Porque casa no es un palacio. Es el lugar donde una promesa se cumple todos los días». El aplauso no fue estrepitoso, fue largo. De esos que curan. Cuando partieron, no hubo cortejo de armaduras. Los siguieron campesinos, artesanos, niños con manos manchadas de tinta de la escuela. Al cruzar el último recodo, una ráfaga tibia levantó hojas doradas. Isabel cerró los ojos y por un instante escuchó la voz de Gabriel Padre mezclarse con el viento. «No te dejé cenizas, te dejé camino». El camino, a veces piedra, a veces hierba, los llevó hacia la ciudad. Quizás los heraldos gritarían «Príncipe», quizás los envidiosos susurrarían «Bastardo». Da igual. La risa de los niños en la abadía seguía sonando más fuerte que cualquier campana. Y mientras las murallas crecían en el horizonte, Isabel apretó la mano de su hijo. No temblaba. Cuando el amor sostiene, el mundo deja de pesar. Porque hay coronas que se caen con el primer vendaval. Y hay coronas y besos que, una vez dados, no se pierden nunca. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete para más relatos de amor y destino cada noche. Déjanos un me gusta y comparte este episodio con quien necesite recordar que la nobleza se demuestra viviendo. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y si alguna vez amaste a alguien que el mundo no comprendió. Tu apoyo mantiene encendida esta hoguera de historias. Nos vemos en el próximo capítulo.